Y tenemos la presencia de un amigo del Frente Guazú, que siempre está en mil cosas. Llegó Fernando Lugo acá y a ver qué dice al respecto el querido Sixto Pereira, a quien saludamos. Él es presidente del Partido Popular Tecoyoyá y además se lanza nuevamente a la senaduría por la alianza Frente Guazú Ñemonguetá. Así que, ¿cómo te va, Sixto? Bien. ¿Y vení de dónde vos? ¿Del interior? No, estoy viviendo en la camioneta y bajándome en reuniones en todas partes. Esta semana así como Payo Cuba, entonces pues. Estuve él vive en su camioneta nomás. Cazapá, Guairá, Cordillera, y ayer estuve algunos descansos, digamos. Sí. Y recién estuvimos toda la mañana de las 6 reunión y ahora estamos haciendo un paréntesis para estar... Sí. Reuniones de aquí y allá. ¿Cómo está la movida política? Se está entrando al mes de abril. Hoy es 27. O sea que en esta semana se inicia abril. Claro. Que tendrá 30 días. Uh-huh. ¿Y cómo está ahí la movida política en líneas genéricas? No, en general yo creo que bastante movida. La estructura tradicional, por ejemplo, el Partido Colorado, que es prebendario, el Partido Liberal, gran parte... se mueve poco porque tiene ya su estructura. Llega, creo que inclusive los propios dirigentes dicen, no, ña señorita Coanga, porque es puro pecho. Entonces hay que salir unos días, entonces ya saben cómo llevarlo diezmo para tratar de tener, controlar la estructura y los votos. Ajá. Esa es la lógica tradicional y que empeora con este tema de la lista desbloqueada, que es una carnicería individual, decía en estos días. Es una carnicería. ¿Por qué? 40, ¿te imaginas 45? Me decía un colorado, 45 senadores que van a disputar, los 45 son titulares. Sí. Los 45 van a poner, no sé, $1 millón. 45 millones de dólares en juego. Y lo que significa moverse, y no es ya entrar en contacto con la gente, hablar de programas como nosotros. O sea, yo donde salgo, lo que hago es educación popular. ¿Qué es lo que haces? Mostrar la fantasía de la lucha electoral entre liberal, colorado, etcétera, y mostrar el problema real de qué es lo que se decide en las elecciones. En las elecciones se deciden negocios. ¿Y qué significa ese negocio? Tener en la balanza uno que se apropió del Estado, de los 3 poderes del Estado, que es los grupos económicos, la gran mayoría, versus el resto que no tiene nada, 30% campesinos, 2.000 asentamientos irregulares, sin tierra, sin techo y sin trabajo en la periferia urbana. Ese es el tema de fondo. Vos sabés que ayer en este debate que hicimos el primer debate, que tenés que observarlo, el primer debate presidencial de candidatos de partidos no tradicionales. Uno de los temas que fue puesto a consideración de los panelistas de los presidenciables fue el hecho de que hace 34 años los campesinos vienen a Asunción para pedir, qué sé yo, el respaldo del gobierno hacia lo que ellos pretenden, y nunca se soluciona su historia. ¿Y por qué no se soluciona su historia? ¿Por qué todos los años viene la gente campesina peregrinando? Yo digo siempre peregrinando, estilo 8 de diciembre. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no se soluciona? ¿Qué falta para empezar a poner las cosas en su lugar para el campesinado, que también forma parte de nuestra ciudadanía? Son paraguayos y necesitan estabilidad. ¿Qué pasa ahí? Te voy a decir, yo conozco eso. Está bien, por eso te hago la consulta. 30% abandonado, no es a su suerte, abandonado a la iniciativa privada. El Estado ya no interviene. O sea, entonces el Estado lo único que le da garantía jurídica y política a estos grupos económicos. ¿Y qué tal no está Yibuipe o Faricá, ley de criminalización, Riera Zavala? O sea, el hambre no se ataja con garrote.
Entonces, ¿qué pasa? El hambre no se ataca con garrote. Con garrote. Tucumboja y hago payo. Yaipu payo tucumboja. Hoy me va tucumboja y yo relato. Entonces, ¿qué hay? Un Estado, no hay voluntad política, porque para mí es muy simple. Yo crecí en el campo, y en el campo nosotros ya sabíamos, cuando producía algodón ya sabía dónde vender, qué estimación de producción tenés, a cuánto vas a vender y a quién. Eso significa intervención del Estado, por lo menos a un sector vulnerable. O sea, no, una cuestión de estatizar todo, una cuestión de economía mixta, de iniciativa privada, pública, en donde había centros de investigación, KQP, al subir el cerro, sí, 14 centros de investigación, pero para mejoramiento de tecnología genética nativa, no una cuestión en este caso de los transgénicos, que modificación te hace depender de las transnacionales. Porque el paquete de las transnacionales te trae todo: semilla, insumo para deforestar, destruir, o sea, el paquetito completo. Sin embargo, nosotros podemos mejorar nuestra semilla, producir nuestra propia semilla de hortaliza, de fruta, de agricultura, etc. Tener financiamiento antes del Estado. Crédito Agrícola, BNF, ahora esto se convierte en como financiera. Tener el tema de regulación del Estado por el tema del precio. Entonces, ahora se deja al arbitrio de la empresa privada. Por eso, 30% del 60% que era 5 décadas atrás, 30% forma el cordón de miseria de los pueblos y las ciudades. 2.000 asentamientos sin tierra, sin techo y sin trabajo, la informalidad. O sea, de 60 a 30. 30 apenas queda. O sea, y va a reducirse. Disminuyó entonces. Disminuyó. O sea, gran parte, 2.000 asentamientos irregulares. Y acá en el área metropolitana, entre Asunción y Central, 1.500. Entonces, son los que no tienen. 1.500 asentamientos. Asentamientos. Imagínate, Luque nomás es más de 100. Y Central tiene creo que 19 distritos. Después sumarlo de Asunción. Entonces, 1.500. ¿Y por qué no se les da, no se les potencia las tierras ahí vastas que tiene la región oriental u occidental, digamos, para que ellos trabajen? ¿Qué hace falta? ¿Por qué tienen que venir acá a mendigar? A mendigar. No, y justamente, el drama en si ese vos aspecto? tenés, de lo que cité, el apoyo para la reforma agraria, la agricultura campesina, no necesitas venir todos los años a desfilar acá, a peregrinar, porque vas a vender. Tus hijos van a tener trabajo. Hay una población joven, 15 a 35, 60% de Paraguay joven. Hay más de 2 millones de jóvenes habilitados para las elecciones. Y estos son los que no tienen, no se diseña una estrategia de futuro para ellos. Entonces los perros ahí no se meten con la droga, con el crack, con el alcohol. Eso es argumento barato para tratar de no entender lo que hay detrás. Solamente se ve el efecto. Entonces acá... ¿Y qué hay detrás realmente? Y detrás no tiene tierra, quiere estudiar, quiere trabajar, quiere farrear, o sea, está en su derecho. Y eso no se está generando las condiciones. Entonces cada día más va a crecer la delincuencia, la informalidad, etc. Sí, pero por otro lado vos ves una camioneta 4x4 de personajes ricos que son los que negocian entre comillas con el gobierno de turno para brindar eso que los campesinos están anhelando, y son los que llevan agua a su molino, estos señores. Y así es. Esa es la realidad. ¿No? Esa es la realidad. Te voy a decir otro elemento más. Paraguay, pues, los campesinos producen alimentos para su familia y para la renta. Ahora 80% de los alimentos se importan de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Entonces, si se revierte esto en una política de Estado, acá en el área de Asunción metropolitana, y eso puede hacer producción de hortalizas, por ejemplo. Tenés para potenciar y trabajar, porque no es un trabajo pesado para los jóvenes, sea varón o mujer. Tener en el campo, por ejemplo, eso significa que el Estado debe dar garantía y protección a eso. En cualquier Estado donde funcione medianamente, en cualquier país digo, medianamente, el Estado siempre protege o subsidia. Estados Unidos protege y subsidia a su producción.
Alemania lo mismo, Canadá lo mismo. Ñande a ver la campesinos llevaron a subsidio Aragán, entonces le subsidia a los grandes ojeros en combustible o en otro tipo, o en transporte. Claro, a los transportistas. ¿Y dónde están las mejoras en transporte público? Sí, entonces yo digo, para mí es muy, muy simple. Hay que tener voluntad política, rediseñar el modelo de gestión de Estado. El Estado debe intervenir en los sectores más vulnerables, darle garantía a la inversión, pero esa inversión tiene que adecuarse a las reglas de juego. Tiene que respetar el tema socioambiental, que no respetan. Nuestro río ahora se están yendo sobre el río Paraguay, están canalizando para el tema del arrozal, están secando el humedal del lago Ipoá entre el humedal de Ñembucú, Misiones. O sea, y ahí la Ñandeporte, además de buscar ganarse, acumular la voracidad, le lleva a destruir nuestro hábitat, que es de todo y de todas. Entonces es una cuestión que hay que poner freno, y esta elección es eso, dar continuidad a cualquiera, sea Peña, que ya se probó todo, no va a ser la misma cosa. Y te digo algunas cosas que dice, vamos a Argentina, pone como estos haraganes, pero el Estado en Argentina funciona en donde le atiende a la población más vulnerable, sea discapacidad, niñez, mujer, embarazo, centro de salud, educación, entonces le da. Sin embargo, nosotros cuando damos eso, se convierte como una política exclusiva y no se genera trabajo. O sea, y tampoco se da. Las veces que peregrinan los campesinos se le da alguna migaja de alimento y algunas herramientas, no sé, media sombra y otro tractor para pelearse. Entonces tiene el control ellos. Sin embargo, acá la gente que tiene miedo del tema de inseguridad, tiene que entender que ya este tipo de gestión de Estado exclusivo para el sector económico empresarial ya no funciona. Se debe rediseñar y se debe dar, el Estado debe ser medio para todo y para todas, como fue en la época de Lugo. ¿Y cómo vos plantearías ese rediseño para que esa gente venga, pero a sentarse a una mesa, a trabajar, a concretar y que se le apoye definitivamente con un plan de aquí a 20 años o a 10 años? Bueno, en 10 años ustedes tienen que tener tal cosa, tal otra. Se les da todo lo que ellos necesitan y que no vengan todos los años a pedir la misma historia. No sé si me entendés. Sí, entiendo, pero nadie va a venir. ¿Y cómo vos plantearías un rediseño al respecto? Y rediseño significa que el Estado debe, dentro de la estrategia de desarrollo nacional, vamos ya en macro y después en micro, sí. ¿Cómo debe hacer? Potenciar la agricultura campesina, la pequeña y mediana empresa productiva, e industrializar. Pégala, tiene diseño grande. ¿Cómo concretizas? El financiamiento se tiene que modificar drásticamente. Crédito agrícola y BNF tiene que ser para desarrollar y potenciar el sector más vulnerable. No que vengan los grandes empresarios porque es barato año conseguir ya se cae y ganar a costa de la plata del Estado. Segundo, tiene que haber la reformulación en la asesoría técnica. Te tiene que, en tu chacra o en tu organización, ayudarte a planificar la producción. Segundo, con eso también a educarte para para la parte financiera. Y tercero, el tema de que te tiene que garantizar, por ejemplo, el tema de la renta. O sea, el Estado debe intervenir. Por ejemplo, caña de azúcar tiene que ser de los campesinos. Ahora Guairá perdió casi 40% que es producción, la economía de Guairá depende de la caña. De la caña de azúcar. Ahora ya no, porque la caña ya tiene todas estas empresas privadas, ya tiene todo su ingenio. Aspa, de la zona de Tebicuaro, ya tiene su propia materia prima. O sea, él cierra materia prima, industria y mercado. Entonces el resto, nada. Para eso está el Estado, en donde tiene que decirle, bueno, es para mí, socio Ñandé, déme meter vaina, tengo que atender al sector vulnerable. Importador, exportador, a pesar de que estamos en un mundo globalizado, ya eso es la liberalización del mercado. No, ya para mí, en la Argentina no vas a ir a vender, no sé, repollo, cuando no le falta, te va a regular. Y acá sí se abre abiertamente. Entonces, nosotros vamos a volver a producir alimentos nuestros compatriotas. Eso significa generar fuentes de trabajo a los jóvenes, a los padres, y pueda permitir la educación y la salud de la gente, en donde la privatización de la educación es 2/3, mediocre. El resultado, Viña, no está de esos centros privados, con honrosas excepciones. Estoy hablando de la mayoría.
Entonces el Estado debe formar a su gente. Sí, el Estado debe formar. Bueno, estamos con el senador Sixto Pereira en conversación acá, en esta mesa de tareas, ante cámaras, micrófonos. Frente Iguazú, ¿cómo está la fuerza de la izquierda, digamos? Fernando Lugo, el presidente, ya está en el país, pero se mantiene en silencio, lo que divide más, al parecer, al Frente Iguazú, porque están aquellos que lo quieren estirar hacia su molino y están los otros que también quieren contemplarlo como parte del equipo de ellos, ¿verdad? O sea que el pobre Fernando Lugo está siendo estirado de un lado y del otro, y a nivel salud todavía no está del todo restablecido. ¿Es así? Así mismo, o sea, Lugo viene acá por recomendación médica para continuar su recuperación. Eso es como punto de partida. Eso no significa que va a venir acá a empavonarse en esta miserable campaña electoral sucia, porque es sucio. ¿Por qué decir que es miserable y sucia? Miserable y sucio, porque acá la gente, el caso de Lugo, su nombre, Lugo hubiera sido el factor de construcción de la unidad. De unidad. Que, así como fue el factor de unidad para la victoria del 2008. Con programa mínimo entre, no sé, la izquierda a la derecha. Una chapa y cogobierno, como se hizo. Y ahora pues eso no se genera. Del bloque opositor, yo digo responsablemente acá, el que destruyó el intento de construcción de unidad se llama Efraín Alegre. ¿En serio? Nosotros estuvimos varias veces intentando con las diferencias. Es un retroceso este tema. Y entonces están hablando de unidad. Unidad es para ellos alternancia, y alternancia significa echarle a los colorados. Pero en Uganda y no es una cuestión central para nosotros entrar a discutir esto que estamos hablando, el modelo de Estado que queremos, las políticas públicas, cómo va a ser nuestra relación con el funcionariado público, el tema energético, el tema tributario, el tema de la tierra. Sobre eso tenemos que buscar coincidencia y unirnos. Y luego decir, bueno, acá Sixto Bruno es la dupla vendible y creíble para el país. Y no fabricar, inventar así fantasía de democracia de las elecciones. El tema catastro también. Catastro entra parte de la recuperación del tema de la tierra, cómo formalizar. Entonces, muchos temas, ay, sí. Dios mío. Bueno, ¿y cómo luego está? ahí viene. Y luego ahí viene, entonces hay que dejarlo. Y no querer contaminarlo. Nosotros siempre dijimos que hay que generarle un anillo de seguridad para que el compañero pueda recuperarse. Porque de hecho a veces, oye, por el ejercicio de recuperación y le mete contaminación. ¿Qué está aportando para la destrucción del compañero? Decime, ¿y Luis Pacielo qué pito toca acá? A las pintas, pero ya atribuí cosas que no le corresponde. Tu chitima es el Isaac. ¿Ah, sí? Sí, claro. Él piensa que esto es una cuestión familiar. El tema Lugo, eso dije en otro medio esta mañana. Sí. El tema de la salud de Lugo. O sea, Lugo es político, Lugo es Frente Iguazú, Lugo es parlamentario. En esa instancia debe decidirse y discutir y darle garantía de su restablecimiento. Y la parte familiar pasa en segundo plano. No es la familia el que tiene que determinar. Sixto Pereira, ilustre desconocido, si se enferma, su familia puede intervenir a decirle vamos a quitar el oxígeno, todo lo que quiera. Pero en este caso el que determina la situación en Lugo es el factor político, no la familia. Con eso no desconozco. Entonces se atribuye y probablemente esté queriendo hacer tipo campaña también de posicionarse a costa de este compañero. Lo digo francamente porque yo no tengo no tengo condicionamiento para hablar. Tengo que muchas veces hablar con claridad para que no se entienda que nosotros solamente le criticamos a Efraín por querer usar el nombre con cualquiera. Por eso digo, yo soy amigo de Lugo, nunca me voy a hinchar la bola ahí permanentemente, le dejo tranquilo que se recupere. ¿Por qué vía me entero cómo está el compañero? Es por el médico. El médico tiene que ser Jorge Querey tiene que ser la puerta de entrada en una relación de recuperación de Lugo. Y así desde tu posición, digamos, desde tu punto de vista, una vez que se recupere Lugo, o por lo menos supongamos que él pudiera tener un discernimiento hacia cuál de los sectores
él apuntaría para apoyar, digamos, ¿a cuál de los sectores? ¿Al sector de Euclides o al sector de Alegre? Si vos me preguntás en términos de lo que significa, de lo que podría señalar, hipotéticamente, de lo que fue, lo que se construyó con él, con Lugo, en la Alianza 2008. Yo creo que al que más se aproxima con mayor claridad es la fórmula Euclides-Querey. Primero porque estamos presentes vía Querey. Segundo, el tema de Euclides, con él coincidimos todo el tema de programa. Lo que hemos dicho, construcción de una fuerza centro progresista y no centro derecha. ¿Y qué es lo que hace Efraín? Es centro derecha. No hay un proyecto, no te habla de la cuestión, por ejemplo, de política exterior. Y decime, y Luis Paciello tiende a favor de Efraín. De Efraín. Efraín, él es pro Efraín, está ahí. Pro Efraín. Claro. Ahora no sabemos por qué. ¿Le prometieron algún cargo? No, eso ya no sé. Uno queda al libre albedrío. O sea que él tiende a favor de Efraín. Claro, pero eso no significa que Lugo va a optar porque es su yerno, no. Esto es una cuestión política. Yo creo que Lugo, y vos lo conocés muy bien a Lugo. Y yo creo que Lugo, por su historia de cura, de opción más por los pobres, y con este problema interno, yo creo que él va a manejarse equidistante. Yo no creo que tome partido. ¿Sí? Primero por una cuestión de su salud misma. Porque sabe que, estamos nosotros del Frente Guazú, hay diferencias en esta cuestión electoral, pero diferencias profundas, que tenemos que nosotros rediscutir de vuelta para recomponer nuestra construcción de unidad. Bueno, el legislador Sixto Pereira acusó a Paciello de irresponsable, Así mismo. Dice, porque se debe respetar el proceso de recuperación del exmandatario. Esto señala el Nacional, ya que regresó Fernando Lugo luego de 7 meses de estar en la FLENI, este instituto muy importante y afamado de la Argentina. Fernando Lugo, líder del Frente Guazú, tenía muchas expectativas, entre ellas unir a su sector, que en estos momentos está dividido. O sea que hay una división bastante, digamos, pronunciada. No hay que negar que hay una diferencia, hay división. Pero eso no significa ya ruptura definitiva. Post elección, habrá momentos en donde nos sentemos, nos carajeemos, etcétera, y veamos cómo recomponer. Así como está, no puede ser. Porque nosotros, ¿cuál fue nuestra estrategia? Nosotros dijimos, ante la aguda crisis, nosotros tenemos que ser el vocero de esa, porque venimos de esa historia. Y luego buscarle a otros sectores políticos para buscar el acuerdo. Pero acá ellos se metieron todo en esa bolsa de gato, lo que yo llamo, y nosotros creemos que... ¿Cuál es la bolsa de gato? Y la bolsa de gato es la concertación, hay una mezcolanza. Una bolsa de gato, la concertación. La concertación. Bueno, entonces vos le apoyás a Euclides y a Querey. Claro, creemos que es la fórmula mejor reflejo que tiene para la gestión de Estado, que en este momento esta crisis, esta situación caótica que estamos viviendo en nuestro país, es la mejor fórmula, con programa y con la chapa visible nuestra. El Frente Guazú. Decime, ¿por qué, cómo que dijiste, se está mal acá en el país? ¿Es caótica la situación? Yo creo caótica. ¿Por qué? Primero voy a dar algunos datos. Cada día está creciendo Paraguay. En Paraguay hay el latifundio más pronunciado en el mundo. Y todos los días la expulsión de esta campesina significa engrosamiento de los latifundios, y latifundios no improductivos, ya productivos, tierras grandes en producción. Tenés 30% de campesinados, no sé, son 1.500.000 de seres humanos dejados de lado de la política pública. Tenés, no sé, 130.000 familias indígenas. Entonces vos tenés la concentración de la riqueza, están en manos de 300 familias. Tierra está ligado con soja, 4º lugar en el mundo supuestamente de alimentos, 7º lugar de producción ganadera,
no sé cuánto es el porcentaje de producción arrocera, tenés todo acá en este pequeño minúsculo la concentración de la riqueza. El resto es la consecuencia de lo que pasa. Entonces, o sea, la pobreza. La pobreza, del tema de la falta de educación, de oportunidades, etcétera. Y eso yo creo que ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe? Y se debe revertir como lo que se hizo en el gobierno de Lugo. Un Estado incluyente para todo y para todas. ¿Tendrá fuerzas Lugo para, una vez que pase por este proceso de mejoría de su salud, tendría fuerzas él para otra vez tomar el toro por las astas alguna vez? Alguna vez, yo no con la misma intensidad, el mismo dinamismo, ya no creo. Pero va a seguir siendo un factor importante en el Paraguay en términos de credibilidad política. ¿Y quiénes lo suceden a él directamente? Y eso se tiene que discutir. ¿Vos sos uno de ellos? No, nosotros somos parte de un colectivo. Yo tengo mi capital, o sea, digo en términos personales. Kencho. Nosotros construimos una fuerza. ¿Kencho también? Kencho es una figura importante, tiene su historia, tiene lo que fue en el gobierno de Lugo cuando fue director de Yacinetá. Toda lo que se ve en Encarnación, en Itapúa, en Carmen del Paraná, eso es obra que craneó Kencho. Es un tipo que tiene visión. Tiene visión. Se puede tener crítica con relación al compañero, pero es un tipo que sabe, que entiende, que es operativo, que saca resultados. El tema cuando saca resultados. O sea, no es discurseronte. O discursear cuadrado. Sí, no. Y el otro sector, por ejemplo, me vienen así unos nombres. No sé qué pasa con Carrillo Iramain, no sé qué pasa con el mismo Filisola, no sé qué pasa con... bueno, hay dos Filisolas ahí y después está Desiré también. Y después está Esperanza Martínez. Esa gente, ¿para dónde está tirando? Y ahí no podemos decir que son conservadores como los partidos, las dirigencias de los partidos tradicionales. Pero cuando uno está en una responsabilidad de dirección, de conducción de procesos, no solamente tenés que teorizar, tenés que construir. Entonces, ambas cosas. Entonces, al mismo tiempo. Teorizar y yo puedo venir delante de este micrófono teorizar, pero si no construyo carrocería, ¿qué cambio vas a hacer? Entonces tenés que organizar a los camioneros, a los campesinos, a los indígenas, a los ambientalistas, a los jóvenes. A la carrocería, y no hay que construir carrocería de cambio. Si no hay inserción de ese tipo, es puro discurso. Carrocería de cambio, qué bueno tuvo esto. Puro discurso. Bueno, Sixto, y en el Senado, yo creo que vas a llegar, por supuesto, a ver, una vez más al Senado. Va a ser tu cuarto periodo, va a ser. Y abrigás esperanzas en qué aspecto, digamos, o sea, querés estar ahí para pelear por qué causas, a ver. No, yo sé bien lo que hay que hacer, o sea, desde la gestión de Estado combinado con el Ejecutivo, acá hay que pelear por el tema de la formalización del tema de la tierra, la transformación profunda de esa antidemocracia de tenencia de tierra, el tema decidido de la reforma agraria, agricultura ecológica. Por ahí hay que comenzar. Hay que comenzar porque ahí está 30% de la población, están jóvenes. Entonces con eso ganás salud. Con la salud como es, pegan el recetario, entonces ese lomo anda a tomar esta pastilla. Pero vos tenés en la alimentación de la agricultura campesina, está ganando en salud. Entonces hay que rediseñar el modelo de educación, no puede ser más privatizado, hay que invertir en la educación para generar proceso de conciencia de los jóvenes, que puede ser factor de cambio en este país. Salud, educación, tierra, producción. Y bueno, los jóvenes, que hay un 35% que no sabe a dónde ir. Sí. Que está en contra de los partidos tradicionales, supuestamente. Y es 35% es mucho. Es mucha cantidad. Es determinante. Claro. No, yo siempre digo... ¿Y cómo vos, a tu criterio, podés arrastrar hacia el objetivo de ustedes a ese 35%?
Y yo creo que hay que... ¿Qué hay que decirle? ¿Cómo se los motiva en ese Hay aspecto? que decirle que no todo está perdido en este país. El factor, la reserva son los jóvenes, las mujeres, todo el sector excluido de este sistema de acumulación excluyente de todo. Entonces hay que embarrarse, entrar a disputar. Los jóvenes ya no pueden ser pegadores en las campañas electorales. Tiene que ser protagonistas. Ellos deben estar en los gobiernos municipales, departamentales, en los gremios. O sea, el movimiento estudiantil acá tiene que renovarse y ser de vuelta combativo como fue en la época de la dictadura, por ejemplo, por sus reivindicaciones de educación pública, gratuita y de calidad, por ejemplo. Ese debe ser, y eso tiene que ver con el tema del factor tributario, porque significa cargar más en el presupuesto recursos para que se dé eso. Entonces el tributo, la democracia tributaria tiene que pasar, en este caso, al sector económico, que debe aportar mucho más al fisco para que pueda disponer sin hipotecar, por ejemplo. El asunto es que hay que sacar dinero no sé de dónde, porque ya no hay más plata. Sí, así no mismo. No sé de dónde se va a sacar. Bueno, Sixto Pereira, no sé, algo que quieras redondeando decir acá a la audiencia y también teniendo en cuenta que el 30 de abril está ya muy cerca, ¿verdad? Y vos querés estar por cuarta vez, ocupar un curul por cuarta vez ahí en la Cámara Alta para tratar de ayudar y de hacer posible todo esto que estás pregonando, especialmente la cuestión de la tierra, del catastro, de darle tierra a la gente necesitada y no que un sector mínimo se apodere de toda la geografía de Paraguay, porque esa es la verdad, la milanesa, ¿verdad? No, lo que yo quiero decir que mi historia personal se da en gran medida de lo que fui cuando estuve en la lucha estudiantil, sindical, campesino, el tema agrario. Y fundamentalmente digo que el factor importante de transformación de este país pasa por la participación protagónica de los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas. Eso hay que reivindicar. Y digo en ese sentido que nuestro rol en el Congreso Nacional siempre fue eso: tributación que disponga defender la soberanía económica. Agricultura campesina significa soberanía alimentaria sin hipoteca. Debe producir de vuelta el campesinado. Digo también en el sentido de que eso me sirvió de halago, que organizaciones me convoquen y me digan: che, a botallita, orero, botata, pendereje, por ejemplo, una federación de productores de pez. Y sereno en un congreso. Entonces me dicen eso. De igual manera defender los intereses de la inversión nacional, como el caso de los camioneros, por el tema del combustible y por el tema de la tarifa. Ellos me convocan y me dicen: oré colorado, oré liberal, pero derejero botata para que esté de vuelta en el Congreso. Y ese estímulo, cuando uno no hace proselitismo y hace generando política en serio y con mayúscula para todos los compatriotas. ¿Vos creés en Efraín Alegre? No creo, porque ya Oñetante ama. Ya estuvo en el gobierno de Lugo, hizo proselitismo. Cuando Lugo dijo a nivel Yapoti campaña electoral usar el Estado, por esa razón él y Rafael Filisola fue excluido del gobierno. Sí. Luego vino hoy en Estados Unidos, pues hubo votar por la condena de Lugo, Ñemose Janua. Tercero, cuando ahora mismo nosotros con todas esas situaciones fuimos con altura a decirle: Yayapona la construcción por el país. Jaro ofrece coa. Esto vamos a hablar, esto ofrecemos a Esperanza. No es Enduí. Entonces, por lo tanto, no es un político para conducir un proceso de crisis de esta envergadura del país. O sea, no es un político fiable. No, hay gente ahí. Peña es parte de una cuestión de la destrucción de este país. Níganlo y todo, y me vaya por campaña Peña en vez. Entiendo. Bueno, muchas gracias, Sixto Pereira, y esperemos que... ¿Ya lo visitaste a Fernando ahora, a Fernando Lugo o no? Voy a ir de incógnito, sin incógnito. Hacer proselitismo a un amigo. Bueno, muy bien. Sixto Pereira con nosotros, senador Sixto Pereira y Rock.